Muchas gracias, presidente. Primero, pues, agradecer a la mesa directiva de haber convocado el debate. Segundo, a los funcionarios del gobierno, el superintendente de Industria y Comercio, el doctor Lenny, la señora ministra, el doctor Jaramillo, superintendente de Puertos, por asistir al debate. Bueno, presidente, aquí el tema es que siempre que ha existido una actividad económica en el país, lo que sucede es que alguien reglamenta y alguien vigila. Así pasa, por ejemplo, con los celulares, que hoy hemos visto, señor presidente, cómo el doctor Pablo Felipe Robledo ha hecho una ejemplar multa en el tema de los celulares, y ahorita explico ese tema porque me sirve de ejemplo para demostrar por qué aquí los usuarios de avión no tienen realmente algunas garantías o quien los vigile. Lo mismo pasa con los hospitales. Con el gas existe la Comisión de Regulación de Energía y Gas y está la superintendencia que los vigila. Con el agua, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico pone las reglas y hay alguien que los vigila. Aquí en el sector, doctor Lenny, usted lo sabe mejor que nadie, usted reglamenta y usted vigila. Es de pronto en el único sector de la economía donde alguien reglamenta y al mismo tiempo vigila. Y entonces demostraremos, y estoy hablando de la aeronáutica civil, no de la gestión de que usted lleva 3 o 4 meses en la dirección de la aeronáutica civil. La aeronáutica civil tiene una cantidad de reglas que no le sirven absolutamente para nada al usuario, como lo vamos a demostrar más adelante, y al mismo tiempo reglamenta qué es lo que se debe hacer. Pero más allá de si está bien o mal reglamentado, el problema es que no hay quien vigile si esas reglas se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Le pongo un ejemplo, ya que está aquí el doctor Pablo Felipe Robledo, que puso una multa de 40 y pico mil millones de pesos. Y él la pone con base en una regla que, doctor José Utilio, cuando usted la lee, se dice no, eso se puede cumplir. Se supone que los operadores de celulares deben atender a alguien que entra a su oficina más o menos en 15 minutos y a alguien que llame en 20 segundos. Y dice que solo si más del 20% se está haciendo mal en atención al cliente a ese 20%, es que entonces el superintendente puede multar a alguien. Imagínese usted, superintendente, no sé, debe ser más o menos 1 millón de llamadas que se hagan al mes. Y el superintendente tenía que demostrar que había más de 200.000 llamadas o visitas a esos centros de atención donde los operadores de los celulares no le estaban realmente prestando el servicio como estipula la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Es un absurdo. ¿Cómo hace usted, doctor José Utilio Gaviria, para en un mes y durante 13 meses estar monitoreando 1 millón de personas que se están acercando a las oficinas o están llamando? Pues el superintendente lo hizo. Y según he podido ver, los estándares a nivel internacional debería ser que cuando se incumplan con más del 5%. Pero en este caso, una ley o una reglamentación que está mal hecha, Claudia López, resulta que el superintendente, porque sí la puede vigilar y no hizo la reglamentación, puede llegar a esa multa. Todo eso para volver otra vez a decir que en la aeronáutica es la que fija las reglas y ella misma es la que va a vigilar. Y aquí entramos en un problema bien grande, porque la aeronáutica termina siendo una filial de las empresas o las empresas terminan siendo una filial de la aeronáutica, porque en últimas se necesitan entre ellas. Es más, el doctor Lenny nos puede decir buena parte de la tasa aeroportuaria a dónde es que va. Como para decir a otra parte que la manutención económica también viene de las aerolíneas. Entonces, repito esta parte porque es
la columna vertebral del debate es que en toda actividad económica alguien pone las reglas, otro las vigila. Aquí no, aquí solamente alguien pone las reglas y las vigila. Dentro de eso, además, hay otro culpable, como casi siempre, el Congreso de la República. Ahí se hizo o se dio la ley de turismo, que es la ley 1558 del 2012, el artículo 25, parágrafo 2, dice esta perla, señor presidente, dice: las reclamaciones que se susciten en desarrollo de la prestación del servicio de transporte aéreo serán resueltas por la entidad aeronáutica como única entidad competente del sector. Se excluye a esta industria la competencia determinada en la Ley 1480 del 2011. ¿Qué encontramos ahí? Que el superintendente de Industria y Comercio no puede entrar a revisar los abusos que se hagan contra el consumidor y que solamente la aeronáutica es la que puede reglamentar. Eso es como llevamos aquí un mico, seguramente nadie se dio cuenta y es hasta sospechoso de su antecesor y del mismo Congreso y de los mismos ponentes que hayan permitido que esa ley vulnere los derechos de cualquier usuario dentro de la prestación del servicio aéreo. Entonces, como usted ve, la aeronáutica le confiere esta función, pero resulta que tiene otras 100 funciones más, en las cuales será muy difícil buscar que ese reglamento de la aeronáutica civil, que se llama el RAC, entonces realmente pueda defender unos derechos de los usuarios y unos deberes de las aerolíneas. Si uno revisa el reglamento, como lo voy a mostrar en varias partes aquí, lo único que uno encuentra solamente son deberes para los usuarios y unos derechos siempre para las aerolíneas. De hecho, usted encuentra que todo el tiempo usted encuentra palabras como: si hace tal cosa, se exonera la aerolínea. A conveniencia de la aerolínea, se tendrá que hacer tal compensación. No será penalizada la aerolínea de acuerdo se hace a tal compensación. Entonces, entramos aquí en cuáles son los problemas de las demoras, de las cancelaciones. Cuando uno oye las aerolíneas privadas, siempre se remiten al tema de la infraestructura. Se remiten al tema de los operadores y el problema que tienen con el sindicato de pilotos. No digo que eso no sea verdad, pero lo que sí puedo decir es que quien se va a ocupar de ese tema, creería yo, es el doctor Juan Manuel Galán, y por lo tanto yo me hago varias preguntas. ¿Por qué entonces, si la infraestructura no es la que es, por qué entonces hay tanta frecuencia horaria o por qué se le dan ese tipo de concesiones, no sé, de permisos, para que entonces las aerolíneas puedan operar? Y uno puede decir algunas otras cosas, por ejemplo, ¿por qué las frecuencias en la tarde se quitaron? Y todas son, por ejemplo, si uno quiere viajar a Barranquilla o a otras ciudades, entre 3 y 6 de la tarde no se puede porque todas las frecuencias son en la noche, debido a que esas son las que los pasajeros más utilizan. Y yo entiendo el tema de la demanda y la oferta, pero lo que no entiendo es, si todo el mundo dice que no hay infraestructura, ¿por qué hace unas operaciones o se permite unas operaciones aéreas diarias en las que la infraestructura no está para eso? El otro tema aquí dice que son los controladores, que hacen falta controladores. Dicen, hace poco leí por ahí que habían contratado no sé cuántos, no sé, algunas decenas o cientos de operadores, pero todo el mundo dice que esos operadores finalmente no van a poder seguir, no van a poder ayudar, y otros hablan y los operadores hablan del tema tecnológico y todo lo demás. Pero eso en últimas, repito, no soslaya el hecho que no existe una reglamentación para defender los derechos de los usuarios y que usted tenga, director de la aeronáutica, cómo castigar, multar o sancionar a estas aerolíneas. Y empiezo con estas cosas que me sorprendieron cuando empecé a averiguar. Miren esto, señores senadores, si un avión se demora 2 horas en salir, no pasa absolutamente nada. No hay cómo castigarlo dentro de la reglamentación del 2001 de la aeronáutica. Ahora, si el avión va a la demora entre 2 y 4 horas, la compensación es un refrigerio y una llamada de 3 minutos al celular, al lugar de origen donde usted
está saliendo o su destino. Y si llegan a compensar, dice el reglamento, con una gaseosa y con una llamada de 3 minutos, automáticamente la aerolínea queda exonerada de cualquier multa. Con una gaseosa, cualquier avión puede salir 6 horas después y resulta que sí, nadie tiene que darle esa explicación. Pero si la cosa va más allá de las 6 horas, solamente le reconocen algo más de lo que cuesta el tiquete, que sería un porcentaje del 25%. Le tienen que dar alimento y el 25% de ese tiquete se lo dan en millas o se lo dan en plata, de acuerdo a lo que quiera el viajero. Y si toda esa demora va más allá después de las 10 de la noche, resulta que le tienen que dar el hospedaje si usted no es del lugar de origen de donde está saliendo el avión. Pero supongamos que no dieron la gaseosa, que no dieron los 3 minutos, lo máximo que puede pasar, doctor Enrique Maya, es que le ponen una multa de 15 salarios, solamente de 9.240.000 pesos. Si usted divide eso en un promedio de lo que puede haber un avión de 100 pasajeros, estamos hablando de que la aerolínea, después de que lo dejó tirado a usted durante 6 horas y le dio la gaseosa, no está pagándole casi que a cada viajero, con todos los contratiempos que lleva cada demora de esas, le estaría pagando unos 90.000 pesos solamente, o estaría, perdón, compensando 90.000 pesos por cada persona en caso de que le pongan la multa. Pero si usted da el refrigerio y da los 3 minutos, no va a haber multa. Pero si no lo da, lo único que va a haber es esa multa de 9 millones de pesos. Después viene el tema de las cancelaciones. Si a usted le cancelan el vuelo, le pueden devolver el tiquete o se lo reprograman en otro vuelo y al mismo tiempo empieza a operar lo que yo le estaba diciendo en horas de lo que tiene que ver la demora. Pero si no compensan, doctora Claudia López, solamente le pueden poner una multa de 20 salarios, o sea, 12.320.000 pesos. Interrupciones. Supongamos que alguien se va de aquí a Cali, que creo que son 35 minutos, y resulta que usted iba por la mitad del vuelo y se tiene que devolver el vuelo por alguna razón de la aerolínea. Entonces, ahí lo que pasa es que se puede ir en otro vuelo y solamente le reconocerían la mitad del trayecto en el cual usted no llegó al sitio. Y ojo, aquí no hay multas. Aquí no importa si lo compensa o no lo compensa. Pueden devolver el avión cuando le dé la gana y realmente a usted no hay cómo compensarlo sino con los refrigerios y el alimento después de 6 horas, y no hay multa para el tema de las interrupciones. El otro tema, que este sí es como el más perverso que yo he visto, que es el tema de las sobreventas. Se permite entonces que se pueda vender el 20% de más de lo que es el vuelo. Pero aquí viene, es un tema casi parecido otra vez, doctor superintendente, al de los sociales, una cosa casi que imposible de comprobar. Pero ok, supongamos que la norma sea absurda, ¿quién nos dice si no vendieron el 20, el 21, el 22 o el 23% o el 30%? Pero además de eso, usted puede exigir, en caso de que exista sobraventa y usted no puede entrar al avión, le dicen que usted puede exigir el pago o la aerolínea lo tiene que meter en el siguiente vuelo en el mismo día, o lo pueden enviar en otra empresa. Y si no viaja, a lo único que usted tiene derecho es un 25% más de lo que pagó en el tiquete. Aquí no se aplica el tema de la demora. Y si no lo quiere montar la aerolínea y no lo monta y no lo compensa, como acabo de hablar de las compensaciones, solamente la aerolínea paga 6 millones de pesos. ¿Por qué pasan este tipo de abusos? Podría uno llamarlo falta de reglamentación. Porque el superintendente de Industria y Comercio no puede entrar a tener jurisdicción o de policía administrativa, porque aquí en el Congreso se le quitaron esas facultades de forma sospechosa, insisto, porque no hay derecho a que uno haga unas leyes para que el consumidor no tenga realmente unos derechos y unas garantías. Anticipación. Resulta que usted va para algún lado y lo adelantan menos de una hora, de una hora para abajo. Aquí la cosa es peor, aquí dice que
la aerolínea tendrá que mandarlo en el siguiente vuelo o a la conveniencia de la aerolínea qué hacer con ustedes si anticiparon el vuelo. Aquí cita en el aeropuerto 1 hora antes, y si el vuelo sale 1 hora antes, a nadie le importa eso. Yo veré si lo mando en otra vía, en otra aerolínea, perdón, en otro vuelo, pero si no es así, no importa, porque todo tiene que ser sujeto a la conveniencia de eso. Y para que lo compensen tiene que ser más de 1 hora. Casi nunca ningún vuelo se va a anticipar 1 hora. Y otra vez, no hay multa si una aerolínea decide salir antes de lo que tenía previsto. Hasta aquí le he hecho una recopilación en donde demuestra que todas las ventajas son para las aerolíneas, porque si a usted lo compensa con un refrigerio, con una llamada de 3 minutos, no pueden multar a la aerolínea. Y si la pueden multar, nunca va a exceder más de 6, 7, 8, 10 millones de pesos. Entonces, aquí va una primera pregunta para el debate, doctor Lenis. ¿Qué se ha hecho con todas esas quejas? Hay un número de quejas, que ahorita hablamos de eso. ¿Qué es lo que realmente se ha hecho con esas quejas? Por ejemplo, cuando yo escuchaba esta mañana en radio ir al superintendente de Industria y Comercio, el superintendente decía que con una sola queja o con varias quejas, él podía empezar a determinar un patrón de que algo estaba pasando. Y quedaría mucho más difícil al superintendente que le toque ir a unos call centers. En cambio, yo estoy seguro que con cualquier funcionario de aeronáutica, cuando la gente se vaya bajando del avión o montando el avión, usted sabe qué está pasando o no. Porque usted tiene la población o el grupo afectado, lo tiene ahí directamente, constantemente. Dicen que hay más o menos 1000 operaciones diarias. Dicen que en Bogotá solamente se mueven más o menos 25 millones de pasajeros. Pero entonces, que yo recuerde, nunca he visto en un medio de comunicación una multa, una sanción, una investigación a una aerolínea. Al contrario, lo que vemos es constantemente por los medios de comunicación que casi todos los días hay un problema o hay una crisis con las aerolíneas y un abuso con los pasajeros. Eso como cuando uno estaba chiquito, doctor Lenis, que le decían que si uno ha visto un entierro de un chino. Algo parecido pasa aquí. ¿Alguien aquí sabe de alguna investigación o algo en contra de una aerolínea? No se ha visto. Las multas van entre 3 y 400 salarios mínimos. Pero todo lo que tiene que ver con todo esto que le acabo de decir, demora, cancelación, interrupciones, sobreventas, anticipación, usted encuentra que nunca pasa más de 10 a 15 salarios mínimos. 400 salarios mínimos es cuando no tienen la matrícula del avión, cuando no tienen el permiso, cosas por así extrema, pero para lo que tiene que ver con el grueso de las quejas, estamos hablando entre 10 y 15 salarios para el tema del usuario, si no se compensa, si no se da la Coca-Cola. También dice el reglamento que 2 meses seguidos de incumplimiento, en donde se demuestra que el 15% de esas operaciones no fueron bien realizadas, superintendente de transporte, resulta que entonces ahí se le podrían poner 200 salarios mínimos, que es de las más altas, pero son 123 millones de pesos. Yo creo que para una aerolínea no es mucho dinero, ni le importaría mucho qué pasa con ese tipo de sanciones, pero igual, le repito, casi lo que todos los días se escucha en todos los medios de comunicación que existen quejas y no hemos sabido todavía que durante esos 2 meses de incumplimiento por parte de la aerolínea se les haya hecho algún seguimiento, o a menos que usted nos diga lo contrario. Entonces encontré que este año van solamente 4.020 quejas, solo 4.020 quejas, y ya hablaremos por qué son tan poquitas. Si uno mira que en Bogotá solamente se mueven, dicen que 25 millones de pasajeros. Por demoras, 1.620, porque cancelaron 811, equipajes 325, sobreventa 150, reserva 103 y otras que no especifican 1.611. Yo creo que aquí, el otro día hasta la misma ministra de Transporte me decía que tenía problemas también a veces cuando se montaba en un avión. Yo creo que aquí todos hemos tenido problemas con un avión. ¿Alguno de ustedes ha visto un papel donde presentar la queja? ¿O alguno de ustedes lo vio y presentó la queja? Estoy seguro que no. De 19 senadores aquí, que podríamos de alguna forma saber algunos de los derechos que tenemos, ninguno presenta ninguna queja. Bueno, por aquí ayúdenme para que no fracase más.
otras palomas. Entonces, pero señor director de Aeronáutica, aún así, aquí hay un patrón de unos problemas que existen. Ese patrón de alguna u otra forma, ¿por qué de alguna u otra forma tampoco la aeronáutica se ha hecho presente o ha hecho una investigación en el tema? Imagínense que en la misma reglamentación dice que todo usuario de un avión en la silla debe tener cuáles son sus derechos. Pero aquí viene otro problema. Resulta, doctora Vivian, que yo pedí un derecho de petición, doctor Lenis, y esto estoy seguro que de pronto no lo sabe, o si lo sabe, para que nos ayude con eso. En la información que usted me entrega, donde dice que qué compensaciones me tienen que dar y que si no se compensa, se castiga a la empresa, en el internet, todas esas compensaciones aparecen como reservadas. Ninguno de los que están aquí, si entran por internet, pueden saber cuál realmente es la compensación. Y lo mejor, si no fueron compensados, ¿cómo podría quejarse para que multen a la empresa? En ese tema tenemos que hacer algo, primero porque los formularios estén en cada silla del avión. Segundo, difundir realmente cuáles son las compensaciones y si no se dan, cuáles son las multas a las empresas, que repito, varias veces se lo haré, son malas las reglas, pero ya el superintendente de Industria y Comercio probó que la Comisión de Regulación de Comunicaciones tenía unas reglas absurdas y pudo demostrar aún así que no se estaban cumpliendo. Aquí tenemos un problema mayor, además de que son malas las reglas, no tenemos quien vigile si esas malas reglas se cumplen o no se cumplen. Los puntos de atención. El reglamento también dice puntos de atención. Yo nunca he visto un punto de atención que diga tengo un problema. Deberían ponerse a la entrada del avión, a la salida del avión, a la entrada de la sala de espera, a la salida de la sala de espera, a la entrada del aeropuerto, pero usted no los encuentra. Yo nunca, le juro que nunca, y viajo más o menos frecuentemente en contra de mi voluntad, porque no es que me guste viajar, pero nunca he visto un formulario en donde yo sepa que alguien se puede quejar ante la aeronáutica. El tema de difusión, de información. Y, señora ministra, con todo esto que yo he venido relatando, en su informe usted me dijo, ministra, yo sé que están entre Cambio Radical definiendo cosas importantes, pero usted en la respuesta de todas las cosas que he venido diciendo, usted dijo que la prestación era óptima. La prestación del servicio era óptima. Yo no entiendo eso cuando todo el mundo se queja de muchas cosas que pasan. Pero para dar prueba y fe de lo que yo estoy diciendo, es que entre el 2010 y el 2014, solamente sumado todos los años, se ha multado a las empresas con 5.300 millones de pesos. En el 2010, 600, en el 2011, 620, en el 2012, 1.000, en el 2013, 1.150, en el 2014, 1.860. 5 años suman 5.300 millones de pesos. Una sola aerolínea, el año pasado, una sola aerolínea, se ganó 236, lo reportó, o lo digo portafolio, 236 millones de dólares. O sea, que eso que castigaron a todas las aerolíneas del país sería el 1% de lo que se gana una aerolínea en un solo año. Eso tiene que ver un poco con el tema de la reforma tributaria. A mí, por ejemplo, no me llamaba la atención la reforma tributaria. Ahora me gusta, porque cuando los ricos se quejan tanto de una reforma, algo bueno tiene que tener. La primera vez cuando tú ves a todos los ricos llorando de una telenovela cuando estaba chiquito que se llama Los ricos lloran, cuando todos los ricos están llorando, la telenovela tiene que ser buena. Era de su época, doctora Mí. Entonces, si uno suma todas las multas, señor director de la aeronáutica, suman 5.300. Repito, eso no es ni el 1% de lo que se gana una aerolínea. Yo no digo que la multa tenga que ser proporcional a las ganancias, pero eso significa de que no se ha castigado a nadie, o las reglas que hay no sirven para castigar a nadie. Usted me dirá, no, bueno, pero es que eso es parte del reglamento, y yo le puedo contestar, sí, pero es que usted puede cambiar el reglamento. No necesita absolutamente a nadie, es una cosa que usted puede cambiar el reglamento, puede cambiar en favor de los derechos de los otros. Pero repito, yo sé que usted lleva 3 meses ahí, acaba de llegar del sector privado, estuvo también en el sector privado
como presidente de Avianca, usted conoce, y me imagino que debe estar tomando todos los correctivos, porque afortunadamente usted tiene un pie, no es que tenga un pie aquí y un pie allá, conoce las dos partes de la moneda. Pero ahorita viene diciembre, y se acordará de mí el caos en el cual entraremos. Yo, por ejemplo, cada ratico pasa esto, porque como las empresas privadas se encargaron de decir que el problema era de infraestructura y que faltaban operadores, director de aeronáutica, me ha pasado esto que le voy a decir 2 veces y sé a alguien más que le pasó una vez. Se supone que como el tráfico es tan grande porque no hay infraestructura, pasar un avión de una rampa a otra, dicen las aerolíneas privadas, que se puede gastar 2 horas. Supongamos que sea verdad. Pero entonces, cuando yo estoy sentado en la sala y me dicen que el vuelo va a demorar 2 o 3 horas, una niña que está ahí, que no tiene ninguna jerarquía, por así decirlo, administrativa ni técnica dentro de la empresa, se para y coge un micrófono y dice, es que el avión se demora 2 horas en llegar de una rampa a otra. Bueno, supongamos que sea verdad. Pero ¿quién me dice a mí que eso es cierto? Usted sabe si lo que dijo la niña lo dijo y si lo dijo es cierto. Yo creo que deberíamos empezar entonces a buscar que cada demora de cada avión tiene que quedar por escrito y en público. ¿Por qué el avión 9720 que iba a Barranquilla a las 7 de la mañana no salió a la hora que tenía que salir? Entonces la aerolínea dirá, no, lo que pasa es que no pude mover el avión de un lado a otro. Que me ha pasado una vez en este año, que dicen que el aeropuerto de Barranquilla está cerrado por mal tiempo. Como vamos tarde, siempre hay uno que lo recoge, el señor me dice, no, aquí no está lloviendo. Y llamo familiares en Barranquilla y me dicen, no, aquí hay sol. Entonces, ok, seguramente hay problemas también de tiempo, pero ¿quién le dice, o sea, quién vigila cuando la señorita dice, es que el avión está en tal rampa y mientras que llega aquí son 2 horas? No digo que sea mentira que por el tráfico se demoren 2 horas, sino ¿quién dice que esa es la real causa? ¿Qué tal que el avión se demoró por otra cosa? Los pilotos, hubo problemas con el intercambio de los horarios de ellos de las 12 horas, etcétera. Yo creo que, director de aeronáutica, ya propusimos una solución, que es darle funciones al superintendente de Industria y Comercio para que entonces él pueda entrar a evaluar qué pasa con el consumidor cuando fallan una cantidad de estas situaciones. Porque, repito, no hay quien los vigile. La segunda, toda demora debería ser escrito yo no sé, en un récord de actividades de las empresas, lo cual es usted y yo y cualquiera puede entrar a ver qué fue lo que pasó. Y usted fácilmente puede detectar si ese vuelo a las 7 de la mañana que se demoró, con los controladores que estaban en ese momento, si eso fue verdad, fue mentira. Si pidieron el permiso, a qué hora lo pidieron, de qué horas a qué horas trasladaron lo otro. La cosa es tan grave que el domingo que venía otra vez de Barranquilla, parquearon el avión enfrente del aeropuerto. Y entonces el señor, le juro que son palabras textuales, me acaban de informar que no tengo dónde poner el avión. Como los que estén en la ventanilla de mano derecha, miren porque todo está lleno. Y depende de que nosotros parquemos si sale un avión de ahí. ¿Eso qué es? Entonces, seguramente es verdad, yo no estoy diciendo que sea mentira. Lo que quiero decir otra vez es que no hay quien vigile si eso fue verdad o fue mentira, si esa es la razón o no. Y que protejan otra vez al consumidor. Y que entonces, una segunda solución que estoy proponiendo es, todas esas demoras tienen que de alguna u otra forma estar escritas de por qué fueron, para que el doctor Sergio yo o el que está volando diga por qué eso, en eso. Y hasta de pronto sería bueno que fuera en tiempo real, no después de las 24 horas que el avión se demoró y me trajo una cantidad de contratiempo. Entonces, hay que reformar esa ley 1558 que no deja que el superintendente de Industria y Comercio se meta a revisar lo que puede hacer con los consumidores. El tema de que no hay infraestructura, se lo decía un poco al principio. ¿Por qué entonces, si ya todos saben, lo vienen diciendo, porque ahí vi que las aerolíneas se han cubierto en salud y ahora siempre pasa eso? Cuando usted va en el avión, lo primero que le dicen es que el avión dicen los mismos pilotos, el aeropuerto se quedó pequeño, no hay infraestructura, no puedo entrar a la rampa, no me puedo pasar de un lado para otro. Si no hay infraestructura, entonces ¿por qué tenemos las frecuencias y las licencias como si tuviéramos infraestructura? Por la demanda. De acuerdo. Pero entonces,
la demanda da para que las aerolíneas sí puedan subir sus ganancias y los derechos de los usuarios se vean golpeados? ¿O por qué no hacemos algo equitativo? Ya que no hay infraestructura y solamente son los que ganan son ellos, ¿por qué las compensaciones no pueden ser mayores? ¿Por qué las multas no pueden ser mayores? Así existan compensaciones. Ahora usted me dirá, hay unos tratados internacionales, de acuerdo, pero yo lo he estado revisando y en los estándares internacionales, cuando usted lo quieren dejar, le cambian un tiquete por otro. Hay algunas aerolíneas en Colombia que lo hacen, pero porque les da la gana. No es porque esté en el reglamento. No es que sea obligado. Lo máximo que tenemos es que se le dé el 25%. Si un pasaje vale 100 pesos, que le pueda dar 25% más del pasaje en millas. Es lo máximo que hay. Entonces, aquí, para terminar y darle el turno a mi amigo Juan Manuel Galán, es que aquí quien hace las reglas vigila. En ninguna otra actividad económica hay eso. Alguien pone las reglas y el otro vigila. Y que entonces, además de eso, la reglamentación está muy desbalanceada en favor de las aerolíneas y en contra entonces de los usuarios, como he venido diciendo. Así que nosotros, le repito, director, usted acaba de llegar, pero usted ya también conoce las dos caras de la moneda en donde esto está. Así que me imagino que algo se tendrá que hacer, sobre todo para la época de diciembre, que va a ver usted la cantidad. Si esto es en épocas donde que no es alta temporada, pasan esta cantidad de abusos y mentiras contra el pasajero. Porque aquí, en última, este es un debate en contra del abuso y de la mentira que se le hace al pasajero. Gracias, presidente.